y comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a hacer ejemplos de funciones que son Darboux-integrables y funciones que no son Darboux-integrables. Vamos a comenzar haciendo unos cuantos recordatorios. Vamos a recordar la definición de función integrable. Vamos a hacer unos recordatorios de cálculo 1 y álgebra superior. Bastante sencillos. Son recordatorios muy simples. Uno es la fórmula de Gauss y otro es el teorema de sándwich para sucesiones. Y después vamos a ver ejemplos de funciones que son integrables y funciones que no son integrables. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Déjenme ver el chat. Creo que escribieron algunas cositas. La guía 2. Se me olvidó subirla ayer, la verdad, perdón. Sí pensaba subirla ayer, pero se me fue. Ahorita terminando la clase, la subo. No, por muy tarde, yo creo que entre 4 y 4 y media la subo. Pero ya está la guía, entonces nada más es cuestión de subirla y ya, ¿vale? Bueno, pues vamos a Profe, comenzar. no quiere que tengamos descanso ni en Semana Santa, ¿verdad? ¿En Semana Santa? No, en Semana Santa sí vamos a tener descanso. Ah, bueno. No, de hecho, o sea, recuerden que antes del examen se les da o sea, terminamos el tema de integrales y y les doy una semana para que puedan estudiar. Siempre se les da una semana, 5 días, por muy poquito, para que puedan estudiar para hacer su examen. Lo que sí, ahorita que dijiste eso del descanso, lo que a lo mejor sí va a ocurrir es que el sábado yo dé una sesión un poquito más larga de lo habitual. El sábado suele dar David, ajá. Entonces, a lo mejor el sábado yo voy a dar la clase y va a ser de 3 horas. A lo mejor algunos se espantan, pero bueno, solo va a ser una. Nunca he dado clases así. O sea, yo con el maestro que tomé clases a cada rato daba clases de 4 horas, 3 horas y pues uno estaba bien feliz ahí tomando la clase, pero yo solo en esta ocasión les voy a dar a lo mejor, todavía no es seguro, el sábado 3 horas de clase y claro, vamos a tener descansito ese día. Tomé con Javier Fernández. Para mí el mejor profe de cálculo que hay. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dar la definición de lo que es una función integrable. ¿Va? Definición. Vamos a tomar una función f, definir un intervalo coma b hacia los reales, acotada. Decimos que f es integrable si satisface lo siguiente. Si el supremo del conjunto de las sumas inferiores de f respecto a la partición p, tal que p está en el conjunto de particiones del intervalo a, b, es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de f respecto a la partición p, tal que p se mueve en el conjunto de particiones del intervalo a, b. O sea, una función es integrable si este supremo y este ínfimo son iguales. Ajá. Y en tal caso, al valor común, o sea, este valor común, lo vamos a denotar de esta manera. Y se lee como la integral de f de a en b. Así es como se lee este simbolito. Es la integral. Ajá. ¿Quién es este número? Es este valor común. ¿Ok? Aquí un comentario muy importante porque aquí suelen confundirse bastante. Esta p no está fija, ¿eh? Esta p no está fija. Esta p corre en el conjunto de todas las particiones del intervalo a, b. Ajá. Por cada partición obtenemos una suma inferior. ¿Estamos de acuerdo? Por cada partición obtenemos una suma superior. Entonces piensa que p es como tu conjunto de índices. Esta p de a, b, es tu conjunto de índices. Entonces lo que estamos diciendo es que tu conjunto está formado por todas las sumas inferiores de f respecto de p y p corre en este conjunto de índices, en el conjunto de particiones del intervalo cerrado a, b. Ajá, ¿sí se entiende? ¿Sí está bien? Creo que alguien tiene prendido su micrófono, no sé si quiere participar o lo dejo prendido sin querer, ¿no? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros?
Bueno, ahora, vamos a hacer unos cuantos recordatorios de cálculo 1 y álgebra superior. Algo bastante simple, por eso le puse aquí esto de bebé. Pero bueno, ahí va. Primer recordatorio. Para cada n número natural, se satisface esta igualdad. La suma desde k igual a 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 entre 2. Esta fórmula, ¿cómo se le conoce? Como la fórmula de Gauss, ¿verdad? Es la suma de los primeros n números naturales. Y entonces a Gauss lo que se le ocurrió es agruparlos de dos en dos. Dijo, vamos a agarrarnos el primero y el último. Ajá, el segundo y el penúltimo. Y entonces empezó a sumar de esta manera, ¿no? Así hasta n más 1. Maestro, dice que se Sumó llama, ¿cómo dijo que se llamaba fórmula de Gauss? la fórmula de Gauss. ¿Por qué? Porque Gauss fue quien se supone dedujo esa fórmula. Ajá, y lo que hizo fue tomar el primer sumando con el último, el segundo sumando con el penúltimo. Hizo estas sumas, sumó esto, ¿cuánto da? N más 1 en todos los sumandos, pero tienes, ¿cuántas veces estás sumando N más 1? N veces N más 1, pero estás sumando doble, entonces hay que dividirlo entre 2, y esta es la fórmula que obtuvo Gauss, según, o sea, la historia, según lo que cuentan, lo obtuvo en su clase. Su maestro los puso a sumar del 1 hasta el 100 para como perder el tiempo y a Gauss se le ocurrió sumarlos de esta manera y lo terminó haciendo en 10 segundos. Ajá. Entonces, bueno, es una historia que no sé si sea verdad. Ajá, se supone cuando eran niños dedujo esa fórmula. Pero bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ocupar. Y otro recordatorio más, el teorema del sándwich para sucesiones. Vamos a ver qué es lo que dice. Bajo. Vamos a tomarnos tres sucesiones. XN, YN y ZN, tres sucesiones de números reales. Tales que, ¿qué? Tales que para cada n número natural, XN es menor o igual a YN, menor o igual a ZN. O sea, término a término, se relacionan estas tres sucesiones vía estas desigualdades, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que la sucesión que está a la izquierda y la sucesión que está a la derecha, o sea, la XN y la ZN, vamos a suponer que convergen y convergen al mismo valor L. Esas hipótesis obligan a que la sucesión del medio, o sea, la sucesión de la YN, también converge. El límite cuando n tiene infinito y YN existe, y además, ese límite debe de coincidir con el valor común del límite de XN y el límite de ZN. O sea, se da esta igualdad. Por eso es que se le llama teorema del sándwich, porque para aplicar teorema del sándwich, tú tienes que tener, tú tienes una sucesión que quieres demostrar que converge. Entonces lo que vamos a hacer es ensanguichar a esa sucesión YN con otras dos sucesiones, por arriba y por abajo, donde ambas sucesiones convergen al mismo valor. Porque el teorema nos garantiza que entonces la de en medio, o sea, la YN, también converge a ese valor común. Ajá. Y geométricamente, pues, las cosas se ven de esta manera, ¿no? Aquí está X1, Y1 y Z1. Satisfacen esta desigualdad. Después X2, Y2, Z2. Esta desigualdad. Así continuamos hasta llegar a este punto. XN, YN, ZN satisfacen esta desigualdad. Si de la sucesión de la izquierda y la de la derecha convergen el mismo valor, la de en medio también debe converger a ese mismo valor, ¿va? Con esos recordatorios vamos a poder dar ejemplos de funciones integrables y no integrables, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No hay dudas? Vamos a empezar. ¿Subir un poquito, por favor? Mande, perdón. ¿Le pueden subir un poquito, por favor? Ah, claro que sí. Ahí. No, un poquito más arriba. Ok. Ahí está bien. Ok, Gracias. tú me dices cuando le mueva, ¿eh? Ya, gracias. Ya. Vale, vale. A ver. Ahora, lo que vamos a hacer es dar ejemplos de funciones integrables y funciones que no son integrables, ¿ok? Nuestro primer ejemplo va a ser una función no integrable. Vamos a tomar a f
que va en el intervalo cerrado A, B hacia los reales, tal que a cada punto X lo manda a 1 si X es un racional del intervalo cerrado A, B. Y lo manda a 0 si X es un punto irracional del intervalo cerrado A, B. Ajá. Se va a 1 cuando X es un racional del A, B y se va a 0 cuando X es un irracional del cerrado A, B. ¿Qué pide el problema? El problema pide demostrar que F no es integrable. Vamos a demostrar que la función F no es integrable. ¿Ok? Para ello, lo que vamos a demostrar es que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición P, con P moviéndose en el conjunto de particiones, es menor al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones de A, B. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, bueno. Alguien escribió algo en el chat. Alguien dice, profe, ¿podríamos decir que una función es integrable si no es continua en un intervalo AB? No. No necesariamente. Hay funciones que tienen discontinuidades, pero que aún así son integrables. Sí es cierto que las discontinuidades y la integrabilidad están muy relacionadas. Existe un teorema que no vamos a probar en este curso, lo vamos a probar hasta cálculo 4, que se conoce como el teorema de Lebesgue, que caracteriza las funciones integrables en términos de las discontinuidades. Una función es integrable si y solo si el conjunto de discontinuidades tiene medida 0. Lo primero que habría que preguntarnos es, ¿qué es la medida 0? Ajá. Pero aquí no vamos a ver esa prueba. ¿Por qué? Porque es meter mucho material en el curso. Realmente, ese teorema se entiende mucho mejor en cálculo 4, se ve de una forma mucho más general, y entonces, bueno, opto por dejarlo hasta ese curso, ¿vale? Pero sí estás bien lo que estás diciendo. O sea, sí hay una relación entre la integrabilidad y las discontinuidades. Esta función es súper discontinua, vamos a decirlo de esa manera. Esta es súper discontinua. ¿Por qué? Porque en cada punto hay discontinuidad. En cada punto del dominio hay discontinuidad. Esta es la función de Dirichlet, efectivamente. En cada punto hay discontinuidad. Si en todos los puntos hay discontinuidad, es imposible que esa función sea integrable. Ajá, es algo que se puede verificar. Si es discontinua en todos los puntos, entonces es imposible que sea integrable. Pero si es discontinua solo en unos cuantos puntos, entonces va a ser integrable. Hay que definir formalmente qué es eso de unos cuantos puntos y en todos los puntos. Ajá, pero eso se ve en cálculo 4. ¿Va? Eso hasta el cálculo 4. Bajo, subo, voy a subir tantito y quiero recordarles algo que vieron con Cristian. Ustedes con Cristian demostraron, demostraron que siempre se va a dar esta desigualdad. Siempre va a pasar esto. El supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto a la partición P, donde P corre en el conjunto de particiones del A, B, este es menor o igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P, tal que P corre en el conjunto de particiones del A, B. Siempre se da esta desigualdad. Cuando se da la igualdad, se dice que la función es integrable. Entonces, si queremos probar que una función no es integrable, lo que tenemos que ver es que este menor o igual es en realidad un menor estricto. Ajá, lo que vamos a ver, si quieres probar que una función no es integrable, lo que tenemos que ver es que este es un menor estricto realmente. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Es justo lo que escribí aquí. Vamos a ver que el supremo, el conjunto de sumas inferiores de F respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones del A, B, es menor al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto de P, tal que P corre en el conjunto de particiones del A, B. ¿Cómo lo hacemos? Tómate una partición, la que sea. Sea P una partición del intervalo A, B. Vamos a suponer que P tiene por elementos a T0, T1 hasta Tn. Son los puntos de la partición. Vamos a notar lo siguiente. Fíjate que por la densidad de los racionales y los irracionales, podemos asegurar que Q intersección TK-1, TK, esa intersección ¿cómo es?
distinta del vacío. Y intersección TK menos 1, TK, ¿cómo es? Es una intersección distinta del vacío. Siempre va a pasar eso porque Q e I son densos en R. Ajá. Y por esta observación podemos asegurar lo siguiente. Fíjense. Punto 2. Nota lo siguiente. ¿Quién es MK minúscula F? ¿Quién es MK minúscula F? Por definición, es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en tk menos 1, tk. Pero observa lo que dice el punto 1. El punto 1 nos garantiza que aquí, dentro de este intervalo, segurito hay un racional. Ajá, y hay un irracional. Dentro de este intervalo hay un racional y hay un irracional. ¿Y eso qué? Pues eso nos garantiza que este conjunto, el conjunto de los f de x, tal que x pertenece en tk menos 1, tk, tome los valores 1 y 0, que estos dos conjuntos coinciden. ¿Qué valores toma la función f? Les pregunto. ¿Qué valores toma f? Pues solo toma dos valores. Toma 1 y toma 0. Toma el valor 1 cuando x es racional. Y toma el valor 0 cuando x es irracional. Ajá. Como dentro de este conjunto hay racional, bueno, en este intervalo hay racionales e irracionales, entonces este conjunto tiene tanto a 1 como a 0. Y se da la igualdad. Por lo cual, si yo le tomo el ínfimo a este conjunto, es lo mismo que tomarle el ínfimo a este otro conjunto. ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende o hay alguna duda? ¿Sí? Bueno, ahora, Maestro, mande, ¿qué pasó? ¿podrá repetir rápido lo del punto 2? Eso último que dijo nada más. Ah, claro, esto es lo que dije, sí. Sí. Miren, lo único que hay que notar es que este conjunto, fíjate en el conjunto, no en el ínfimo, fíjate en el conjunto. Ese conjunto es el conjunto que tiene como elementos a 0 y 1. ¿Por qué? Porque dentro de tk menos 1, tk hay un racional. Ajá, segurito por esto. Y también hay un irracional. ¿Cuánto vale la función en un racional? Vale, aquí tenemos la regla de correspondencia, vale 1. ¿Y cuánto vale en un irracional? Vale 0. Entonces, este es el conjunto de imágenes, ¿verdad? Es el conjunto de los f de x con x moviéndose en ese intervalo. Entonces, segurito, ese conjunto tiene tanto a 1 como a 0. Pero como esos son los únicos valores que toma la función, entonces esto se vuelve una igualdad. Y si yo le tomo el ínfimo al conjunto de la izquierda, este que estoy remarcando, es lo mismo que tomarle el ínfimo al conjunto de la derecha. ¿Sí me entiendes o hay dudas? Tú dime. No, ya entendí. Muchas gracias. Ya, va. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, déjenme ver el chat. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Que este ínfimo es en realidad el ínfimo del conjunto que tiene como elementos a 0 y 1. ¿Cuál es el ínfimo de un conjunto finito? El mínimo de un conjunto finito. El mínimo es el ínfimo. ¿Cuál es el mínimo entre 1 y 0? 0. Entonces, 0 es el ínfimo, ¿no? Ya tenemos. Y entonces ese es nuestro MKF. ¿Qué pasa con MK mayúscula de F? Pues MK mayúscula de F es el supremo del conjunto de los F de X, tal que X está en TK menos 1, TK. Nuevamente, olvídate del supremo. Quita el supremo de aquí. Y por el mismo argumento que dimos aquí arriba, concluimos que el conjunto de los f de x con x en tk menos 1, tk coincide con el conjunto que tiene como elementos a 1 y 0. Tomarle el supremo al conjunto de la izquierda es lo mismo que tomarle el supremo al conjunto de la derecha. ¿Cuál es el supremo del conjunto que tiene como elementos a 1 y 0? Va a ser 1. Ajá. Y entonces, ya vi el chat, ahorita lo checo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que para cada k igual a 1 hasta n, mk minúscula de f vale 0. Y mk mayúscula de f vale 1. ¿Sí está bien? ¿Dudas? Déjenme ver el chat. Alguien me pregunta, aún no hemos visto cómo obtener el ínfimo de un conjunto infinito, ¿verdad? No, tal cual no, porque eso es de cálculo 1. O sea, en cálculo 1
se estudian los ínfimos y supremos y se hacen ejemplos de cómo calcular el ínfimo de un conjunto infinito, de un conjunto finito, pero si te refieres a este tipo de problemas, o sea, ahorita hemos trabajado con funciones cuya imagen es finita. Si te refieres a este tipo de problemas donde tenemos que encontrar MK minúscula y MK mayúscula, vamos a hacer uno más adelante, de hecho vamos a hacer varios, donde este conjunto es infinito y este conjunto es infinito. Y ahí vamos a ver cómo calcular a MK minúscula y a MK mayúscula. De hecho, si Cristian siguió mis notas tal cual, sí hicieron un ejemplo de donde este conjunto es infinito, con la X cúbica. Y según yo sí lo hicieron. Con la X cúbica calcularon MK minúscula, MK mayúscula, y ahí estaba el problema de que este conjunto resultaba ser infinito. Ajá. Entonces ya se hizo un ejemplo. Si Cristian siguió las notas, ya se hizo un ejemplo, pero aún así vamos a hacer más ejemplos de este tipo de cosas, ¿no? Calcular el ínfimo de un conjunto de imágenes que resulta ser infinito y el supremo, ¿vale? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Voy a continuar entonces. Maestro. ¿Qué pasó? En la parte donde dice, veamos que el supremo de el conjunto de las sumas de inferiores y el ínfimo del conjunto de las sumas superiores es mayor. O sea, ¿lo está dando por hecho porque lo vemos a simple vista o es lo que queremos demostrar? No, vamos, es lo que queremos demostrar. Ok. Vamos a ver, podríamos poner así, vamos a demostrar que se da esta desigualdad. O sea, todo esto que estoy haciendo es para ver que esta desigualdad es verdadera. ¿Sí me entiendes, Santi? ¿Sí está bien? Sí. Va. Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Que MK minúscula de F es 0, MK mayúscula de F vale 1, y así las cosas, tenemos lo siguiente, fíjate. ¿Quién es la suma inferior de F respecto a la partición P? Por definición, es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK minúscula F por la medida de los intervalos TK menos 1, TK, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿cuánto vale MK minúscula F? Vale 0, estamos de acuerdo, aquí lo vimos. Entonces tengo una suma donde tengo 0 multiplicado por la medida de un intervalo. ¿Cuánto vale 0 por lo que quieras? 0. ¿Cuánto vale sumar 100 veces 0 o 1000 veces 0, sumar n veces 0? Pues 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale esta suma? Es una suma de puros ceros. ¿Qué ocurre entonces? Que esta suma vale 0. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Ahora, ¿qué onda con las sumas superiores? La suma superior de F respecto a la partición P, por definición, es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula F por la medida de TK menos 1, TK, ¿verdad? ¿Cuánto vale MK mayúscula F? Vale 1. Entonces tenemos que nuestra suma se convierte en la suma desde K igual a 1 hasta N de 1 por la medida del intervalo TK menos 1, TK. Cuando tú multiplicas un 1, no afectas realmente al número, lo dejas igual, ¿verdad? Entonces, ¿esta suma quién es en realidad? Es la suma desde K igual a 1 hasta N de TK menos 1, porque recuerda que la medida de un intervalo, ¿cuánto vale? TK menos TK menos 1. Ajá. La medida de un intervalo es su longitud. Entonces nos termina quedando esta suma. Pero si desarrollamos esta suma, desarrollemos los términos de esta sumatoria. ¿Qué nos da? Primer sumando es T1 menos T0. ¿Sí estamos de acuerdo? Es cuando K es igual a 1. Cuando K es igual a 2 tenemos T2 más T1. Así continuamos hasta Tn menos 1. Pero esta es una suma telescópica. Ya hablamos de ellas en cálculo 1, pero aquí lo voy a repetir nuevamente. Nota que T1 se va a cancelar con este menos T1. Ajá. Después, ¿qué sumando sigue aquí? T3 menos T2, ¿verdad? Lo voy a poner aquí arribita, ¿eh? ¿Qué va a pasar después? Que T2 se va a cancelar con este menos T2. Ajá. Y antes de este más que estoy marcando está
tn menos 1 menos tn menos 2. Este tn menos 1 se va a cancelar con este menos tn menos 1. ¿Y qué termina sobreviviendo? Únicamente sobrevive menos T0 y Tn. Entonces, al ser esta una suma telescópica, todo se cancela, salvo Tn menos T0. Pero ¿quién es Tn? Como P es una partición, Tn es el extremo derecho del intervalo, que es B. ¿Quién es T0? El extremo izquierdo del intervalo, es A. Entonces, terminamos obteniendo que esto es igual a B menos A. ¿Y esto qué muestra? A ver, déjenme ver el chat. Bueno, entonces... Maestro, ¿le sube Bueno, tantito el punto 2? ¿Le sube tantito nada más para que le tome captura el punto 2? claro que sí. Sí. Ahí está, ¿eh? ¿Ahí está bien? Y ya, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Que para cada P partición del intervalo cerrado A, B, la suma inferior de F respecto a la partición P es igual a 0. Y la suma superior de F respecto a la partición P es igual a B menos A. ¿Ok? Porque estamos, ya vi el chat, ahorita lo checo. Porque esta partición que nos tomamos al principio, esta partición fue una partición arbitraria. Estamos de acuerdo. No fue una muy particular, no. Fue cualquier partición del intervalo cerrado A, B. ¿Y qué terminamos probando? Que esta suma inferior vale 0. Aquí está. Y que esta suma superior vale B menos A. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Y eso fue para cualquier partición del intervalo A, B. Déjenme ver el chat. Alguien puso tenía la duda. No sé cuál era la duda o no, ya no entendí eso. Por grosero. ¿Mandé? Creo que se refería a Santiago, así como de nadie te preguntó. Ya. Ok. Bueno, ok, está bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que para cada partición P del intervalo A, B, esta suma inferior vale 0 y esta suma superior vale B menos A. Bueno, entonces les pregunto, ¿quién es este supremo? ¿Quién es el supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto a la partición P, tal que P corre en el conjunto de particiones del A, B? Olvídense del supremo nuevamente. Olvídense de este supremo y vamos a fijarnos en estos dos conjuntos. En el conjunto de sumas inferiores y en el unitario de 0. ¿Son iguales? Sí, ¿verdad? Porque sea cual sea la partición, nosotros probamos que esta suma inferior vale 0. Entonces, ¿quién es el conjunto de todas las sumas inferiores de F respecto de P? Tal que P corre en el conjunto de particiones de la B. Para toda partición esto vale 0. Entonces, este conjunto es el unitario de 0. ¿Sí me entienden? Y entonces el supremo, este supremo, es igual a este supremo, el supremo del unitario de 0. ¿Cuánto vale el supremo del unitario de 0? 0. Ajá. Bueno, entonces ya tenemos que este supremo es igual a 0. Por otra parte, el ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones del A, B, ese ínfimo, ¿cómo lo calculamos? Pues nuevamente notando que aquí déjenme borrar esto, ahí está. Notando que este conjunto y este otro conjunto son iguales. ¿Por qué? Porque para cualquier partición del A, B, siempre la suma superior va a valer B menos A. Entonces, ¿quién es este conjunto? ¿Quién es el conjunto de todas las sumas superiores de F respecto de P? Pues es simplemente B menos A, porque para toda partición siempre tomamos este valor. Entonces, este conjunto es el unitario de B menos A. Si le calculo el ínfimo al conjunto de la izquierda, es lo mismo que calculárselo al conjunto de la derecha, y esto nos da B menos A, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues estos dos números para nada van a ser iguales. Este es un intervalo y como ya dijimos, trabajamos con intervalos no degenerados, o sea, donde siempre A es menor que B. Entonces, este es un número mayor que 0 y esto vale 0. El supremo del conjunto de sumas inferiores es menor estricto
al ínfimo del conjunto de sumas superiores, se concluye que la función no es integrable en el intervalo cerrado A, B. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Los escucho. ¿Todo bien, seguros? ¿No? Va. A ver, déjenme ver el chat. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Vientos, vientos. Y bajo tantito. Tenemos 12 minutos. Yo creo que sí. Ah, sí, no, este ejemplo sí nos va a alcanzar el tiempo. Ejemplo 2. Otro también muy sencillo. Pero es que así vamos a proceder, ¿eh? Ya después veremos el ejemplo de la identidad. Después la X cuadrada. Esta no la traigo aquí escrita. Después X a la N y entonces las cuentas se irán complicando, pero hay que empezar con ejemplos sencillos. Así es como uno tiene que proceder, ¿va? A lo mejor este es muy simple, pero bueno, así es como tenemos que ir avanzando. Ejemplo 2. Vamos a tomar esta función que va del intervalo cerrado a coma B hacia los reales, tal que a cada punto X lo manda a C, donde C es una constante. Vamos a demostrar que F es integrable y que la integral de A en B de F es igual a C por B menos A. Intuitivamente es clara esta fórmula. ¿Por qué? Porque recuerden que la integral intuitivamente es el área debajo de la gráfica, ¿verdad? Entonces, en el caso de una función constante, ¿cómo se ve su gráfica? Como esta línea, ¿verdad? Aquí tenemos el intervalo A, B, y entre la gráfica de la constante C y el segmento A, B, aquí se nos genera un rectángulo. ¿De qué medidas? Uno de sus lados mide B menos A y otro de sus lados mide C. ¿Conocemos el área de un rectángulo? Por supuesto que sí. El área de un rectángulo es, bueno, con estas medidas, con un lado C y el otro B menos A, pues su área sería C por B menos A. Entonces, es intuitivamente claro, geométricamente es claro, que esta integral tiene que valer C por B menos A, porque la integral calcula el área entre la gráfica y el eje, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar la demostración de que esta función realmente es integrable. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Ahora queremos probar que una función es integrable. Entonces, lo que hay que ver es que el supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto de P, donde P corre en el conjunto de particiones del A, B, coincide con el ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones del A, B. Vamos a tomar una partición arbitraria del A, B. Empezamos a tomar una partición arbitraria del A, B. Sea P una partición arbitraria del intervalo cerrado A, B. Supongamos que tiene los siguientes puntos. Supongamos que P tiene por puntos a T0, T1 hasta Tn. Vamos a anotar lo siguiente. Para cada K igual a 1 hasta N, ¿quién es MK minúscula de F? Es el ínfimo, por definición. Este es el ínfimo del conjunto de los F de X, tal que X pertenece al intervalo cerrado TK-1, TK. Pregunta, ¿quién es este conjunto? Olvídense otra vez del ínfimo. ¿Quién es el conjunto de los F de X? Tal que X pertenece al intervalo TK-1, TK. ¿Qué valores toma la función F? Solo toma uno, toma el valor C. Entonces, este conjunto coincide con este conjunto, son iguales. Por lo cual, calcularle el ínfimo al conjunto de la izquierda es lo mismo que calculárselo al conjunto de la derecha. Pero el ínfimo de un conjunto unitario es el punto, ¿no? El ínfimo del unitario de C va a ser C. Y con el mismo procedimiento que acabo de explicar, calculamos MK mayúscula de F. MK mayúscula de F es el supremo del conjunto de los F de X, tal que X está en TK-1, TK. Ajá. Pero este supremo es igual al supremo del unitario de C. Y esto va a ser C. Acá. Sea cual sea el caso, entonces, ¿qué tenemos? Que para cada K igual a 1 hasta N, MK minúscula de F es C. Y MK mayúscula de F es C. Ok, ya tengo los MK minúsculas, los MK mayúsculas. Ya podemos calcular las sumas inferiores y las sumas superiores. Pues vamos a proceder. Así las cosas, tenemos lo siguiente. La suma inferior de F respecto a la partición P, por definición, es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK minúscula F por la medida del intervalo TK-1, TK. ¿Esto a qué es igual? ¿Quién es MK minúscula F? Es C.
¿Quién es la medida del intervalo TK menos 1, TK? Es TK menos TK menos 1, ¿verdad? Entonces nos queda que esto es igual a la suma de K igual a 1 hasta N de C por TK menos 1. Sacamos la constante C, nos queda esta suma, la suma desde K igual a 1 hasta N de TK menos 1. Aquí tenemos una telescópica, una suma telescópica. Ajá. ¿Y cuánto da esta suma telescópica? Ya hicimos el cálculo hace ratito. ¿Cuánto da esto? Da B menos A. Sí, ¿verdad? Bien, bien, bien. Ahora, ¿sí se entiende todo? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? Ya tenemos que esta suma inferior vale C por B menos A. ¿Qué pasa con la suma superior? Pues prácticamente lo mismo. La suma superior de F respecto de P, por definición, es la suma desde K igual a 1 hasta N de MK mayúscula de F por la medida del intervalo TK menos 1, TK. ¿Cuánto vale MK mayúscula? MK mayúscula vale C. ¿Cuánto vale la medida del intervalo TK menos 1, TK? Vale TK menos 1. Sacamos la constante. Otra vez usamos el hecho de que esta es una telescópica. Esta es una suma telescópica y esto nos termina dando esto de aquí. ¿Ok? Entonces, esta suma, C por la suma desde K igual a 1 hasta TK menos 1, es simplemente C por B menos A. Ajá. Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos probado? ¿Cómo tomamos la partición P? ¿Cómo se tomó P? Fue cualquier partición del intervalo A, B. Estamos de acuerdo. Fue cualquier partición del intervalo cerrado A, B. Y terminamos probando que sea cual sea la partición, siempre la suma inferior de F respecto de P vale C por B menos A. Y siempre la suma superior de F respecto de P vale C por B menos A. Bueno, así las cosas, noten lo siguiente. ¿Cuánto vale el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto de P? Tal que P corre en el conjunto de particiones del intervalo cerrado A, B. ¿Cuánto vale eso? Pues es el supremo del conjunto que tiene como único elemento a C por B menos A, ¿verdad? Y este supremo es C por B menos A, porque es un conjunto que tiene como único elemento A, es un conjunto unitario. Cuando tú le calculas el supremo a un conjunto unitario, te da el único elemento del conjunto, que es C por B menos A. ¿Cuánto vale el ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto de P, tal que P corre en el conjunto de particiones de la B? Este conjunto, el conjunto, no, fíjense en el conjunto. El conjunto es el unitario de C por B menos A, porque sin importar la partición que nos tomemos, siempre esto vale C por B menos A. Entonces, este conjunto es el mismo que el unitario de C por B menos A, y entonces este ínfimo es el mismo que este ínfimo, el ínfimo de la derecha, el ínfimo del unitario de C por B menos A. ¿Cuánto vale ese ínfimo? C por B menos A. ¿Qué terminó pasando? Que el supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto de P, con P corriendo en el conjunto de particiones de la B, es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto de P, con P corriendo en el conjunto de particiones de la B. Conclusión. ¿Cuánto vale este número, este valor común? C por B menos A, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Que la F es integrable en el cerrado A, B, y que la integral de F de A en B es igual a C por B menos A. Y ahí se acaba el problema. Ya calculamos, ya demostramos que toda función constante siempre va a ser una función integrable y que su integral es la constante por la longitud del intervalo. Esa es la integral de una función constante, la constante por la longitud del intervalo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Pues ahora estudiar a la función identidad. Ajá, hay que demostrar que es integrable y que su integral vale un medio. Esta fórmula también es intuitiva, geométrica, pero bueno, todo esto ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Aquí ya los ínfimos se complican un poco, pero bueno, eso ya lo veremos en la próxima sesión. Ahorita en 3 minutos no nos alcanza el tiempo para ver este ejemplo. Entonces, mañana continuamos con esto. Nos vemos a las 11 para continuar con la clase.
Y recuerden, a lo mejor el sábado vamos a tener una sesión un poquito larga. Yo les confirmo en esta semana. Al rato subo la guía. Y pues ya, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Y sí se va a grabar la sesión, así que si alguien no puede, sin problemas. No hay problema, nada más checan el video, notas y ya. ¿va? Saludos, Cuídense maestro. mucho. Bye, bye.